Bueno, se supone que los cineastas nos expresamos mejor con imágenes que con palabras, pero he decidido asumir este reto de venir acá y hablarles de un poco de mi trabajo, que tiene mucho que ver con la realidad y la mentira, y que es un viaje del documental a la ficción. Debo admitir que he tenido ciertas reticencias con ese formato porque me recuerda mucho al pitch cinematográfico, que es una instancia muy particular del cine y muy incómoda a ratos, porque se trata básicamente de vender tu proyecto a un grupo de desconocidos, casi siempre jurados de fondos y posibles inversionistas, y no siempre me ha ido bien en ese campo. Así que entiendo que esto es otra cosa y voy a tratar de hablarles lo más relajadamente posible dentro del caso de mi trabajo como cineasta, en un momento en que el cine en el Ecuador ha crecido mucho y busca nuevas formas de producción, de exhibición y en general de creación. Todo comenzó a finales de los años 90. Yo quería estudiar cine, pero no había tantas opciones en esa época como hay ahora. Y finalmente opté por una universidad de cuyo nombre no me quiero acordar, que en su folleto de presentación mostraba un hombre con una cámara de cine. Yo dije, aquí es. ¿Se dan cuenta cómo a veces las decisiones más trascendentes pueden ser tan casuales? Por suerte ahora hay más información y los chicos se enteran más en el internet de a lo que van a entrar, ¿no? Pero en ese entonces no era tan así. Y lo cierto es que nunca vimos esas cámaras. Nunca las vimos, a pesar de que tuvimos algunos profesores que trabajaban en el tema cine y el tema audiovisual, nunca llegamos a ver ninguna cámara en ningún lado. Y eso nos produjo un sentimiento como de decepción con respecto a nuestros estudios. Y decidimos hacer algo al respecto. Con un compañero y amigo, fotógrafo, conseguimos una cámara pequeñita, una cámara casera, en esa época Video 8 creo que era todavía, y nos pusimos a grabar testimonios de la gente de la universidad, estudiantes, profesores, incluso personal administrativo, etcétera, durante varias semanas y logramos algo así como 100 testimonios con una camarita. Y claro, la gente, lo que tratábamos de explorar era este sentimiento que nosotros teníamos de decepción con respecto a nuestros estudios a través de los otros, ¿no? Tratábamos, porque había un descontento generalizado. Además, en esa época, en todo el país había un descontento generalizado. Estoy hablando del año 99, 2000. Se vivía un ambiente y a través de esos testimonios se logró como captar eso, como un sentimiento. A partir de algo tan sencillo como tomar una cámara y conversar con la gente y grabar estas entrevistas, ese ejercicio para mí despertó muchas cosas, grabar esas conversaciones, ¿no? Y creo que marcó todo lo que he hecho después, por eso lo menciono. Ese primer ejercicio como les decía, de las entrevistas, después de ver el material, de transcribir las entrevistas, de ir armando un relato a partir de estas piezas sueltas, una especie de rompecabezas que es el cine documental, o que puede ser el cine documental, y que además es muy, muy factible de hacerlo, sobre todo en esa época que ya comenzaban a haber cámaras digitales, lo cual abarató mucho los costos del documental y del cine en general, que como ustedes saben es una actividad costosa y ardua en muchos casos, y sobre todo en nuestros países. Entonces esa primera experiencia me motivó a dejar la universidad, lo cual no recomiendo, por cierto, ahora que es tan importante el cartón, y a lanzarme de lleno en un proyecto documental sobre un tema que me apasionaba, sobre un tema histórico, un personaje que era real pero parecía de ficción, que es Augusto San Miguel, el primer cineasta de este país que hizo las primeras películas de ficción en los años 20 en Guayaquil, con títulos tan sugerentes como El tesoro de Atahualpa,
Se necesita una guagua, Un abismo y dos almas, etc. Lo terrible de toda esta historia es que las películas no existían. Las películas se perdieron en el tiempo, como pasó con buena parte de la producción de esos años en el mundo, ya que el cine no era considerado un arte todavía, ni algo con mucho futuro. Entonces todo ese material, todas esas primeras películas, toda esa memoria del país se perdió. E incluso había la leyenda de que San Miguel se había enterrado con sus películas, ¿no? Entonces se darán cuenta que era un gran punto de partida para un documental. Entonces yo cogí nuevamente una camarita, ahora sí una camarita mejor, un micrófono mejor, y me fui a Guayaquil a conversar con gente grande que podía recordar y ayudar a reconstruir esa historia olvidada, ese aspecto que mucha gente no conocía que había existido, ¿no? Un tipo que en los años 20 hizo películas en Guayaquil, curiosamente con temas serranos. Entonces, ese fue mi primer trabajo serio. Augusto San Miguel ha muerto ayer. Me gusta decir que es una especie de película de culto porque todavía la ven en los lugares más insólitos. Me cuentan, sobre todo estudiantes, gente joven interesada en el cine, ven esta peli un poco buscando el origen de esta actividad en nuestro país, ¿no? Entonces, ese fue mi primer trabajo serio en el año 2003. Y sobre todo ahí aprendí una cosa que creo que se relaciona con lo que les voy a contar después, y es que el documental no siempre es algo, como se piensa, completamente objetivo, ni veraz, ¿no? Se tiende a relacionar al documental con la veracidad, con lo real. Yo en ese primer trabajo ya me di cuenta de ciertas cosas que sucedían en los documentales que los acercan a la ficción, ¿no? El solo hecho de seleccionar unas cosas, de meter unas cosas y otras no, ya es una manipulación. Entonces esa fue la gran lección para mí de ese trabajo, y que de alguna forma también alimentó lo que vino después. Luego de esta experiencia me fui a Europa, donde estuve algunos años, estudié, hice cursos de cine en algunas ciudades, pero sobre todo me dediqué a ver cine. Creo que eso es importante para todas las personas interesadas en el arte. Si quieres hacer cine, tienes que ver mucho cine. Si quieres escribir, tienes que leer muchísimo. Y así, ¿no? Más que la parte académica, digamos. Yo soy un poco un defensor de esa capacidad autodidacta, sobre todo en el terreno del arte. Y en esos años en Europa descubrí al personaje que sería el personaje de mi siguiente película, y por la cual me han invitado aquí, que se llama Un secreto en la caja. El personaje se llama Marcelo Chiriboga. Algunos de ustedes habrán escuchado de este señor. Yo lo descubro en un libro de José Donoso, un escritor chileno, donde menciona por primera vez a este exitosísimo escritor ecuatoriano del boom, la generación del boom latinoamericano, ¿no? Que muchos conocerán, compuesta por gente como Vargas Llosa, García Márquez, Cortázar, etc. Y de repente leo de este tal Marcelo Chiriboga, que con su novela Un secreto en la caja había sido traducido a miles de lenguas, a los principales idiomas del mundo, y había vendido en todo lado, y era súper famoso. Me causó una especie de duda, ¿no? ¿Quién es este tipo? ¿Y cómo es posible que yo, al ser ecuatoriano, nunca haya oído hablar de este hombre? ¿Qué me estuvieron ocultando, no? Luego, investigando, me di cuenta que obviamente no sabía nada de Chiriboga, porque Chiriboga no existe, es un personaje de ficción. Pero esa duda que despertó en mí, esa duda, ¿no? Y esa pregunta me parecieron nuevamente una gran excusa para hacer otra película, ¿no? Para hacer un documental, pero no un documental tal y como lo conocemos, sino un falso documental, que es un género cinematográfico apasionante
y en el cual me metí con este personaje. Por suerte, Donoso no había dado tantos detalles sobre la vida y la obra de Chiriboga, entonces yo me propuse armar ese relato biográfico de artista, como había hecho con Augusto San Miguel, y me puse a investigar sobre los escritores del boom y sobre todo sobre la literatura, sobre la historia del Ecuador, porque para mí la pregunta clave de la película fue de qué hubiera tratado la gran novela ecuatoriana del boom, si es que hubiese existido, ¿no? Esa fue la pregunta clave para arrancar. Y como les decía, investigando y estudiando sobre los escritores del boom, me di cuenta que casi todos ellos lo que hacían era trabajar con las historias de sus países, de alguna forma reelaborar las historias de sus países a través de la ficción, ¿no? Entonces, la respuesta para mí fue la gran novela ecuatoriana del boom, escrita por Marcelo Chiriboga, llamada La línea imaginaria, era sobre la guerra del 41 con el Perú, que para mí es un hecho clave para entender al Ecuador en el siglo XX. Entonces, Chiriboga de alguna forma se convirtió en una excusa para explorar la historia del Ecuador, como les digo, en el siglo XX a raíz de ese conflicto y todo lo que vino después. Entonces es un trabajo donde la realidad y la ficción se entremezclan. Esta película fue estrenada hace un año, la estrenamos en internet como era una película rara, también queríamos hacer algo con la distribución, que como ustedes sabrán es una de las partes más complejas del cine. Entonces decidimos abrir la posibilidad de verla en internet durante 10 días, como una forma de promocionar la peli antes de pasar por un circuito alternativo de salas. No queríamos ir a las salas comerciales porque muchas veces las películas ecuatorianas están como fuera de contexto ahí, entre tanta superproducción hollywoodense para un público infantil o infantilizado. Las pelis ecuatorianas muchas veces están fuera de contexto, como digo. Entonces, diseñamos este plan alternativo de exhibición que funcionó muy bien y que fue muy interesante porque mucha gente la vio en esos 10 días que estuvo en internet y mucha más gente que la hubiera visto si es que hubiéramos estrenado en salas, ¿no? Entonces, y la peli también generó muchos comentarios, muchos artículos, muchas reflexiones, lo cual fue súper interesante, sobre todo porque mucha gente se creyó el cuento o quiso creerse el cuento, a pesar de varias pistas que hay en el documental. Esa es una de las características del falso documental, que da pistas sobre su propia falsedad. No se trata de engañar, pero a pesar de eso mucha gente se comió el cuento y incluso comenzaron a buscar los libros en las librerías de la ciudad. Me llamaban desesperados de las principales librerías a decirme, oye, ¿cómo hacemos para convencer, para que esta gente no se... Era un problema incluso para las librerías cuando les decían, no, este tipo no existe. La gente no sabía cómo reaccionar, pensaban que, en fin, hubo un problema ahí con los libreros. Por suerte, la peli luego salió en DVD, estaba disponible en DVD y se aclaró un poco el tema, pero un poco la idea, como les decía, con este tipo de trabajos no se trata de engañar al público, sino más bien de invitarle a una especie de juego y estimular un poco un espectador más crítico, un espectador que no acepte todo lo que le presenten solo porque está presentado en un formato vinculado con lo objetivo, con lo veraz, como es el documental. Entonces, estos quiebres son lo que me interesan ahora en el cine, ¿no? Y bueno, la película también tuvo un recorrido importante por festivales, que un poco culminó hace un mes en el Bafisi, que es el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, uno de los más importantes de la región.
donde la peli obtuvo un reconocimiento importante, un premio. Y de alguna forma, un año después de haber estrenado, se cierra un poco el ciclo de exhibición de la peli, que por otro lado sigue vivo a través del DVD, como les decía, que lo pueden adquirir en sus tiendas favoritas, algunas, ojalá todavía. Creo que tengo un poco más de tiempo. Lo último que les puedo contar es sobre mi nuevo proyecto, una película que filmamos en febrero de este año y que ya es una ficción, pero inspirada en hechos históricos nuevamente, ¿no? Esa es como la constante, se podría decir, en mi trabajo. En este caso, los movimientos armados de los años 80. Panamá es la historia del encuentro entre dos amigos, ex compañeros de colegio de toda la vida, unos años después de graduados que no se habían visto en tiempos y se encuentran por casualidad a la salida de un cine en Ciudad de Panamá y comienzan a hablar. Y claro, han tomado caminos completamente distintos, ¿no? El uno trabaja en la banca y está en Panamá por negocios, no siempre lícitos. Y el otro se presenta como periodista, pero en realidad forma parte de Alfaro Vive Carajo y están organizando justamente el secuestro a un banquero. Entonces, bueno, lo dejo ahí la historia para que vean la película. Y más bien les quería contar de la forma de producción que tuvo este proyecto, que también creo que es pertinente para el momento actual del cine ecuatoriano. Es una película que desde el comienzo fue concebida como una película muy pequeña y muy factible de filmar, porque tiene pocos personajes, pocas locaciones y muchos diálogos. Entonces, la filmamos en un periodo muy corto para un largometraje de ficción que fue 7 días. Y lo interesante de todo esto, lo que se puede compartir, es que, y creo que es importante, como les decía, o pertinente hablar de este tipo de cosas, porque ya no hay los recursos para hacer cine que había hace un tiempo, o no están muy claros en todo caso. Pero también con la película tuvimos un esquema alternativo de producción, en el sentido de que manejamos un esquema asociativo con el equipo técnico. No recibieron sueldo, pero tienen un porcentaje. Les agradezco mucho por haberme escuchado mis historias sobre mis historias.